SGP Web, consulta de proyectos. Consideraciones previas. Esta opción permite visualizar y generar reportes acerca de un proyecto de FONCODES, para lo cual debe tener en consideración lo siguiente: contar con un usuario y contraseña de acceso a los aplicativos informáticos de FONCODES, haber iniciado sesión en el SGP Web y contar con acceso a Internet. Pasos para la consulta de proyectos. En el menú principal del SGP Web vamos a darle clic a Consulta de proyectos. En los campos de filtros de búsqueda vamos a completar el campo Código del proyecto para identificar fácilmente el proyecto. Y luego le daremos clic en el botón Buscar. De esta forma, en el listado de resultados vamos a poder ver el detalle del proyecto de interés, donde se visualiza el código del expediente, código de convenio, nombre del portafolio, nombre del proyecto, el estado actual, el nombre del núcleo ejecutor y nombre del núcleo ejecutor central. Vamos a darle clic en el botón de acciones. De esta lista de opciones, vamos a darle clic primero a datos generales. Aquí en los campos de inicio vamos a poder visualizar la información del proyecto, así como información de la ubicación y al área donde corresponde. En el grupo de información que corresponde a planificación y estudios, vamos a poder visualizar, ¿no?, el detalle del tiempo de ejecución, los importes distribuidos como costo total, costo por el gobierno local u otros, así como el importe del costo de FONCODES y el importe de costo unitario asignado por usuario. Asimismo, vamos a tener algunos detalles aquí del padrón de usuarios, tecnologías por usuario, detalles de presupuesto, cronogramas, de metas físicas y de adquisiciones, las mismas que las vamos a mostrar por consulta de proyecto. Entonces, pero si desea verla, puede ir también a esa opción por estos botones. Vamos a darle clic en el botón de ejecución o en el grupo de información de ejecución. Aquí vamos a poder visualizar, ¿no?, la información de los gestores, ¿no? Por ejemplo, quién es el coordinador, ¿no?, quién es el supervisor, el liquidador y el supervisor de UGPP, y así como el periodo de ejecución. Si quiere ver más detalles sobre los periodos programados, también puede darle clic en detalle periodos programados. Asimismo, tenemos nuevamente los importes de los costos y los detalles del presupuesto y los cronogramas. Asimismo, se muestra el estado actual del proyecto y el subestado, la etapa en la que se encuentra y los porcentajes de avance físico y financiero programado, así como los ejecutados. Y en la parte inferior también podemos visualizar gráficamente el avance físico, el gráfico de los avances financieros, el detalle de emprendimientos y autorizaciones y rendiciones de gasto. Todas ellas las vamos a poder visualizar por consulta de proyectos. Ahora, en cierre, en caso de que el proyecto ya estuviera liquidado, vamos a tener información en cierre. Pero en el caso de este proyecto, como aún se encuentra en ejecución, no tenemos información de cierre. Entonces, toda esta información a nivel de etapas las hemos podido ver por medio de los datos generales del proyecto. Vamos a cerrar la ventana para regresar a consulta de proyectos. Dentro de las otras acciones o opciones disponibles en acciones del proyecto, tenemos la del órgano representativo del núcleo ejecutor y núcleo ejecutor central, que al darle un clic se mostrará en esta ventana la lista de los representantes del núcleo ejecutor y los representantes del núcleo ejecutor central, diferenciados por el NE y NEC. Ahí vemos los datos, el cargo, el documento de identidad, los apellidos y los nombres y el estado y la fecha de inicio o término, en caso de que correspondiera, de cada uno de los integrantes o de los representantes. Vamos a cerrar. Regresamos a consulta de proyectos. Vamos a darle clic en el botón de acciones y ahora vamos a ir a la opción de agentes del proyecto. Clic. En la ventana de agentes del proyecto, usted va a poder visualizar a todos los agentes cuyos contratos fueron registrados por el supervisor. Vamos a poder ver la función, rol o servicio de los agentes externos, los apellidos y los nombres, los estados de los contratos de los agentes, ¿no?, y más información relacionada, ¿no?, al contrato. Asimismo, este listado de agentes no solo muestra la información de los agentes externos,
También se va a mostrar información de los agentes internos de la UT, tales como el liquidador de la UT y los supervisores de la UT, con el estado en el que se encuentra, ¿no? Si está activo, ¿no? O si ya concluyó. Vamos a cerrar. Dentro de las otras opciones disponibles en consulta de proyectos para el proyecto específico es la de presupuesto. Esta opción de presupuesto le va a permitir a usted visualizar las versiones de presupuesto o los cambios de presupuesto realizados por el coordinador y aprobados por el supervisor. Entonces, por ejemplo, para este caso, la versión 0 de Setup siempre corresponde a la versión inicial aprobada, ¿no? Versión aprobada por el Setup. Y las demás ya corresponden a modificaciones del presupuesto aprobadas. Vamos a darle clic, por ejemplo, a esta última versión, la versión 4, donde se muestra también la fecha de aprobación. Para ver el detalle de esta versión de presupuesto, le daremos un clic en el botón Buscar. De esta forma, en esta tabla se mostrará el presupuesto a nivel de subactividades, donde podemos ver también los montos a nivel de los tipos de aportantes y el monto total, cuyos montos totalizados las vamos a poder ver en la parte inferior. Asimismo, si usted quiere ver más detalle del presupuesto respecto a esta subactividad, bastará con desplegar la lista dándole clic en este icono y de esta forma podrá visualizar usted los títulos de la partida, las partidas e incluso los insumos, ¿no? Y ahí están los presupuestos. Vamos a cerrar. También dentro de otras opciones mostradas en consulta de proyectos, vamos a darle clic, aparte del presupuesto, es la información sobre la transferencia de fondos al núcleo ejecutor o núcleo ejecutor central. Que al darle un clic, se mostrará aquí la información de las transferencias realizadas para ese expediente, donde vemos el código del expediente, ¿no? Los números de autorizaciones, los importes y la descripción y los desembolsos realizados y más información, ¿no? Donde se muestra finalmente un resumen, ¿no? Del total autorizado y el total desembolsado. Vamos a cerrar. Dentro de otros reportes de consulta de proyectos vamos a tener lo siguiente, clic en el botón de acciones y ahora vamos a irnos a los avances físicos. Le damos un clic. Aquí en la ventana de los avances físicos vamos a poder visualizar los avances físicos del proyecto en forma gráfica, así como en forma de tabla, donde vamos a poder ver los meses de ejecución y los periodos de ejecución, ¿no? Bien, asimismo vamos a poder ver los porcentajes del avance físico ya reportados como ejecutados, y asimismo los porcentajes del avance físico programados según la versión inicial del presupuesto, que es la versión del setup, así como el avance físico programado en relación a la última modificación del presupuesto aprobado. En la parte gráfica vamos a poder visualizar las líneas de color rojo que representan al porcentaje del avance físico ejecutado y las líneas de color verde representan al porcentaje del avance físico programado en la versión 0 del setup. Asimismo, la línea de color azul muestra el avance físico programado según la última modificación del presupuesto. Por consiguiente, aquí vamos a notar la desviación entre lo programado y lo que realmente se viene ejecutando. Vamos a cerrar. Nuevamente en consulta de proyectos vamos a darle clic en el botón de acciones y de la lista de opciones vamos a ir al cronograma físico. Clic. En esta ventana del cronograma físico vamos a seleccionar en el campo versión la versión del presupuesto del cual queremos visualizar el cronograma físico, que en este caso voy a seleccionar la versión 4. Asimismo, completaremos el campo de distribución, que al darle clic en la lista desplegable tenemos dos opciones, la forma mensual y la de trimestral. Vamos a darle un clic en la opción mensual y vamos a darle clic luego en el botón buscar, para que de esta forma podamos visualizar nuestro cronograma físico en forma mensual de la versión de presupuesto aprobada seleccionada.
Ahora podemos visualizar el cronograma físico del proyecto, donde vemos aquí todas las actividades y subactividades. Por consiguiente, para poder visualizar las partidas, vamos a desplegar cada uno de los ítems, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? Vamos a darle un clic en este botón para desplegar la lista. Otra vez, para mostrar ya las partidas. Entendamos lo siguiente, que el cronograma de metas físicas se muestra a nivel de partidas. Y aquí vemos también las unidades de medida de las partidas, las cantidades programadas, las cantidades distribuidas. Y asimismo, el periodo de inicio de ejecución de la partida. Y todos los meses de ejecución, ¿no? Con las programaciones correspondientes. Vamos a darle un clic para cerrar. Nuevamente vamos a consulta de proyecto y dentro del botón de acciones le damos un clic a los tres puntitos y ahora vamos a la opción del avance financiero. Clic. Aquí vemos el avance financiero en esta ventana en forma gráfica los avances, ¿no? Bien, también vemos aquí en una tabla los respectivos avances financieros, vemos el mes y el periodo de ejecución, así como los montos rendidos, ejecutados, y los montos a gastar programados en la versión 0 de Setup y los montos programados a gastar en la versión última modificada del presupuesto. Por consiguiente, la línea de color rojo representa los montos ejecutados ya rendidos. La línea de color verde muestra la programación de gastos en la versión 0 o versión de setup del proyecto. Y la línea de color azul muestra la programación del avance financiero de la última modificación del presupuesto. Y ahí vemos en forma comparativa la variación o desviación de los montos a gastar programados con los que realmente se han rendido. Vamos a cerrar la ventana de avances financieros. Vamos a ir nuevamente a consulta de proyectos. Vamos a darle clic nuevamente en el botón de acciones del proyecto y esta vez vamos a ir a la opción cronograma de adquisiciones. Clic. De esta misma forma, al igual que el cronograma físico, en el campo versión vamos a darle un clic para seleccionar la versión del presupuesto que corresponda al cronograma que queremos visualizar. Recordemos siempre que la versión 0 corresponde a la versión inicial, a la versión aprobada por el comité del setup. Y las demás ya corresponden a los cambios del presupuesto aprobados por el supervisor. Vamos a seleccionar una de ellas y en el campo distribución de la misma forma le damos un clic para seleccionar una de las opciones de la lista desplegable, ¿no? Si queremos visualizar el cronograma en forma mensual o trimestral. Le daremos clic. Luego le daremos un clic al botón Buscar. De la misma forma que el cronograma físico, también vemos el listado de todas las actividades, ¿no? Y subactividades. Por consiguiente, por tratarse de un cronograma de adquisiciones, sabemos que esto se realiza a nivel de insumos. Por consiguiente, será necesario desplegar, ¿no? Todo el detalle de las subactividades. Seguimos desplegando. Ya tenemos aquí la partida y vemos ahí también los insumos. Y ahí vemos la unidad de medida, la cantidad programada, la cantidad distribuida y también su distribución a lo largo de los meses de ejecución. De esta misma forma usted podrá visualizar los demás insumos de las demás subactividades. Vamos a darle clic en el botón X para salir. Vamos a consulta de proyectos. Dentro de las opciones mostradas en acciones, vamos a tener al padrón de usuarios. Esta misma que se mostraba en los datos generales del proyecto, ¿no? A ver, vamos a proceder a explicarlas. En el padrón de usuarios vamos a poder visualizar toda la lista de todos los usuarios que forman o formaron parte del proyecto. Por lo tanto, en este listado de usuarios vamos a poder ver el número de DNI, los apellidos y los nombres, el estado del usuario, si está activo o retirado, la fecha de inicio y fecha fin en caso de los retirados, la cantidad de tecnologías ofertadas al usuario, ¿no?
la geolocalización, si está cotejado con RENIEC, alguna observación, duplicidad y más información. Asimismo, todo este listado usted podrá descargarlo en Excel, tan solo dándole clic en el botón verde de descargar padrón de usuarios. Y ahí vemos que en la parte inferior ya se descargó el archivo. Vamos a darle un clic para abrirlo. Vamos a habilitar la edición y aquí vamos a poder visualizar ese listado, ¿no? Donde se mostrará la información del usuario como departamento, provincia, distrito, la ubicación, el número de DNI, los apellidos, paterno, materno en los nombres, el estado, la dirección de la ubicación, ¿no? Y el número de celular, si es que tuviera, el sexo, la georreferencia de la parcela, la georreferencia de la vivienda, si está cotejado o no, si hay duplicidad o no, la cantidad de integrantes de hogar y el número de integrantes de hogar con ficha completa, ¿no? Donde se entiende que la cantidad de integrantes debe ser igual al número de integrantes con ficha completa, ¿no? Ahí está todo el listado, ¿no? Ahí se muestra no solo a los usuarios activos, sino también a los retirados. Dentro de otros reportes adicionales también podemos ver en opciones adicionales que al darle un clic en esta lista vamos a poder visualizar varias opciones. Por ejemplo, la opción de ver documentos cargados, le damos un clic y vemos que en la parte inferior ya se descargó la matriz de documentos cargados, ¿no? Vamos a darle un clic para abrirlo. Vamos a habilitar la edición y aquí podemos visualizar a nivel de todos los usuarios quiénes fueron los que cargaron la imagen del DNI frontal, la imagen del usuario titular de la vivienda parcela y el DNI posterior, ¿no? Y asimismo aquí podemos visualizar también, ¿no?, quiénes fueron los que registraron, ¿no?, la información de fotografías respecto a la situación inicial o al espacio actual de la implementación de la tecnología, si ahora actualmente vienen registrando por medio de los avances de tecnologías el estado actual y si ya existe un avance de la implementación. Bien, vamos a regresar. Asimismo, dentro de las otras opciones adicionales, también tenemos la de descargar archivos, donde usted podrá descargar por partes o todo la información de todas las fotografías para los usuarios. Bien, dentro de las otras opciones adicionales, también tenemos la de mapa de usuarios, donde al darle clic, usted podrá visualizar a los usuarios distribuidos en el mapa, ¿no? Ahí está. Y para ver la ubicación de un usuario específico, bastará con darle clic al globito de color verde, ¿no? Y donde se mostrará la información de qué usuario es el que vive en ese lugar. Dentro de las otras opciones adicionales, también tenemos la de matriz de tecnologías, pero este reporte solo estará disponible para los proyectos del portafolio 2020. Vamos a darle un clic. En la ventana de generar matriz de detalles de tecnología, en el campo tecnología, vamos a darle un clic en esta lista desplegable y seleccionaremos una de las tecnologías del proyecto, ¿no? Por ejemplo, esta. Y luego le daremos un clic en el botón descargar. Y vemos que en la parte inferior ya se muestra el archivo en Excel descargado. Vamos a darle un clic para abrirlo. Aquí podemos visualizar ya la matriz de las tecnologías, donde vemos la información de situación inicial de los usuarios, donde vemos para esta tecnología información del área cultivada, datos de producción, datos del destino de producción y datos de la venta. Vamos a darle clic en el botón X. Cerramos. Dentro de las otras opciones adicionales también disponibles tenemos la de coordenadas de tecnologías. Le damos un clic. Y aquí vemos en la parte inferior ya el archivo en Excel descargado de la matriz de coordenadas. Le damos un clic para abrirlo. En esta matriz vamos a poder visualizar a nivel de cada usuario todas aquellas tecnologías que se hayan ofertado al usuario y tengamos información del espacio actual de la implementación recogida de campo de la situación inicial
Y también tenemos la información de las coordenadas del estado actual de la implementación y del avance de la implementación. Estas dos últimas registradas por el SGP móvil por el IACHACH. Y ahí vemos la lista de todas las tecnologías del proyecto. Vamos a darle un clic en X para cerrar. Dentro de las otras opciones adicionales del padrón de usuarios, vamos a darle clic. Tenemos a la de resumen de miembros de hogar. Le damos un clic. Y vemos aquí en la parte inferior nuevamente el archivo en Excel descargado. Le damos un clic para abrirlo. En esta ficha de información de resumen vamos a poder visualizar por hogar, por ID de hogar, que el ID de hogar para el expediente, si dice 1, significa para que este hogar número 1 cuenta con todas estas cantidades de integrantes de hogar, que en este caso son 5, ¿no? Ahí vamos a poder ver no solo la información del jefe de hogar, ¿no?, sino también la información de los demás miembros del hogar. Vemos ahí la información de los hijos y también de la esposa para este hogar. En todo este listado de resumen vamos a poder ver el centro poblado, la comunidad nativa, la fecha de actualización, la nacionalidad, el DNI, los apellidos y los nombres de los integrantes de hogar, la fecha de nacimiento, la edad y el sexo, si es titular o no, el parentesco que tienen con el jefe de hogar y todas las demás preguntas que van relacionadas a las fichas de integrantes de hogar según corresponda, ¿no? Bien, y finalmente en la última columna vamos a poder visualizar si esta ficha está completa o no. Hay que entender que la ficha de integrantes de miembros de hogar tienen que estar completas para todos los usuarios. Asimismo, tenemos en la parte inferior otra hoja que muestra el análisis de las características. Le damos un clic y aquí vamos a poder ver un resumen del análisis de las características demográficas, sociales, culturales y socioeconómicas, ¿no?, para el análisis correspondiente de todos los integrantes del hogar. Vamos a darle un clic en X para salir de la ventana. Dentro de las otras opciones adicionales disponibles en el padrón, tenemos la de tecnologías ofertadas. Vamos a darle un clic. Ahí vemos el archivo descargado. Vamos a darle un clic para abrirlo. En este reporte de tecnologías ofertadas vamos a poder visualizar también a nivel de usuario, ¿no?, con su número de DNI correspondiente, todas aquellas tecnologías que se hayan ofertado al usuario, donde cada tecnología tendrá subcolumnas, una que indique si está ofertada o no. Si el usuario cuenta con la oferta de tecnología, se mostrará el valor de número 1. Si no, se mostrará el valor 0 como no ofertada al usuario. Y por consiguiente, aquellas tecnologías ofertadas al usuario tendrán un aporte de FONCODES y un costo unitario. Esto a nivel de cada tecnología del proyecto. Asimismo, vamos a poder visualizar o verificar lo siguiente: que aquella tecnología mostrada con el texto en letras minúsculas significa que es la tecnología asociada del sistema. Y la tecnología con el nombre en letras mayúsculas es el nombre de la partida. Por consiguiente, ambas tecnologías deberán estar correctamente relacionadas, ¿no? Por ejemplo, si en el caso de residuos sólidos, se tratará de residuos sólidos. Esto para todos los reportes de tecnologías. Por ejemplo, para el caso de pastos asociados, vemos que la tecnología de sistema también es de pastos asociados y el nombre de la partida corresponde al módulo de cultivo de pastos asociados. Entonces, es importante verificar esa correlación. Asimismo, en las dos últimas columnas se mostrará un total, ¿no?, un total de las tecnologías ofertadas al usuario y un subtotal de costos de tecnologías. Vamos a darle clic en X para salir. Dentro de los otros reportes adicionales en opciones del padrón de usuario, tenemos la de tecnologías con avances. Clic. En la ventana emergente de reporte de avance de tecnologías,
vamos a completar o seleccionando el campo de periodo. Le damos un clic a esta lista desplegable y seleccionaremos el periodo del cual queremos visualizar el avance de la tecnología. Y luego le daremos clic en el botón descargar. Vamos a darle clic en el botón cerrar para salir. Otro de los reportes adicionales tenemos la de resumen de RP y cuadros de análisis, pero este reporte solo estará disponible para aquellos proyectos del portafolio 2021 en adelante. Por consiguiente, este reporte estará vacío para este proyecto que es del portafolio 2020. Voy a darle un clic para cerrar y me voy a consulta de proyectos para buscar el reporte de un proyecto de 2021. Le damos clic en buscar. Bien, en la lista de resultados ya tenemos al expediente del portafolio 2021. Vamos a darle clic en el botón de acciones y nuevamente vamos al padrón de usuarios. Bien, aquí en el padrón de usuarios vamos a las opciones adicionales y vamos al reporte del resumen de RP y cuadros de análisis. Clic. Bien, en la parte inferior vemos ya el archivo descargado. Vamos a darle un clic para abrirlo. Y aquí vamos a poder visualizar la lista de todos los usuarios y qué actividades productivas son las que inicialmente desarrollaba, ¿no? Asimismo, se mostrará un total de todas las actividades productivas que ha sido registrada en campo, ¿no? Asimismo, tendremos información de vivienda saludable, de práctica saludable y de emprendimientos. Y si finalmente la ficha está completa o no. Recordemos que todos los usuarios activos deberían de tener una ficha completa, es decir, sin observaciones. Asimismo, en la siguiente hoja tenemos la del resumen de las actividades productivas, donde se ordenará todas las actividades productivas, la cantidad de usuarios que vienen desarrollando esas actividades productivas y respecto a una actividad productiva, cuál es el producto más representativo y su respectivo rendimiento. En la siguiente página encontraremos el análisis agropecuario, donde se mostrará el detalle de todas las actividades productivas con sus determinados productos e información de análisis sobre el área cultivada, datos de producción, destino de producción y más, ¿no? Según corresponda. Y ahí este es el reporte que merece un análisis detallado por parte principalmente de los supervisores. En el análisis de la vivienda también tendremos un resumen de cuál es la situación de la vivienda, ¿no? Y respecto a la información de las prácticas saludables. Y también en caso de que nuestros usuarios contaran con algún emprendimiento como situación inicial, también podremos ver esa información. Vamos a cerrar. Dentro de los otros reportes adicionales también tenemos la de las fichas de caracterización, pero estas fichas de caracterización solo son registradas al término del segundo año de ejecución. Por consiguiente, para este proyecto esta ficha estará vacía. Vamos a cerrar este padrón para ir a la consulta de proyectos e ir a un proyecto que sí cuente con estas fichas, ¿no? Por ejemplo, un proyecto del portafolio 2019. Le damos clic en buscar. Dentro del botón de acciones, nuevamente vamos al padrón de usuarios. Aquí en el padrón de usuarios vamos a las opciones adicionales y esta vez vamos a las fichas de caracterización. Clic. Y aquí en la parte inferior ya vemos el resumen de la ficha en Excel descargada. Vamos a darle un clic para abrirlo. Aquí podemos visualizar todo el detalle del registro de las fichas de caracterización de los usuarios. Y aquí vemos la información de la fecha de visita, del DNI del usuario, los apellidos y los nombres del titular, quién fue el entrevistador. Y aquí vemos las respuestas respecto a las preguntas que correspondían al fortalecimiento y consolidación del sistema de producción familiar, información respecto a la vivienda saludable, información respecto a la comercialización y asociatividad, también si correspondía la información de la autoevaluación. Entonces, finalmente, haciendo un puntaje total calculado y por ende ya una calificación asignada, donde podemos ver como calificación a usuarios con calificación rezagada, cumplidores y emprendedores. Asimismo, tenemos otra hoja de resumen. Vamos a darle un clic. Y aquí vamos a poder visualizar un resumen de esta caracterización ya distribuida por calificación, donde tenemos los tres tipos de calificación
y los porcentajes que correspondan de la totalidad de usuarios registrados con fichas de caracterización. Vamos a darle clic en X para cerrar. Bien, entonces son todas las opciones disponibles del padrón de usuarios. Vamos a darle clic en X para salir de esa ventana. Volvamos a consulta de proyectos. Vamos a darle clic ahora en el botón de acciones del proyecto de interés y ahora vamos a ir a la opción de mapa de usuarios, ¿no? Vamos a darle un clic a mapa de usuarios de gestión de proyectos. Aquí podemos visualizar ya los usuarios distribuidos en el mapa, ¿no? Y ahí vamos a poderle darle clic al globito de color verde para identificar de qué usuario se trata, ¿no? O qué usuario se encuentra en esa ubicación. Y ahí vemos la información del DNI y el nombre completo. Vamos a cerrar. Asimismo, dentro de otras opciones disponibles de consulta de usuarios tenemos, ¿no? Le damos clic en el botón de acciones y ahora vamos a la opción que indica de emprendimientos. Le damos un clic. Aquí en esta ventana de emprendimientos vamos a poder visualizar grupos de información, ¿no? Que corresponden a concursos, filtros de emprendimiento y la de emprendimientos. Si usted quiere visualizar más detalle sobre el concurso, bastará con darle clic en este botón para que se despliegue y ahí vemos la lista de las actividades que corresponden al concurso. Asimismo, vamos a poder visualizar también, dándole clic en el botón de acciones del concurso, las evaluaciones, ¿no? Le damos un clic a la opción Mostrar evaluaciones, para que de esta forma podamos visualizar todos los emprendimientos que participaron en ese concurso, ¿no? Y vemos ahí el código del emprendimiento, el nombre o la descripción del emprendimiento, ¿no? El puntaje obtenido por cada uno de ellos, como evaluación de gabinete, evaluación de campo y el puntaje en claro. Y por consiguiente, si ese emprendimiento fue seleccionado o no. Vamos a darle clic en menos para disminuir. Asimismo, vamos a tener las opciones de filtros de emprendimiento para buscar algún emprendimiento en particular. Sin embargo, aquí en la parte inferior vemos ya una lista de los emprendimientos, ¿no? Si usted quiere ver más emprendimientos, bastará con darle clic en las siguientes páginas, donde se ve en este listado el código del emprendimiento, la fecha de presentación, la descripción del emprendimiento, el nombre del grupo de interés, el estado actual del emprendimiento o situación, el importe de FONCODES, la cantidad de integrantes del grupo de interés que son hombres, mujeres y cuántos de ellos pertenecen al programa Juntos del MIRIS, quién fue el último asistente técnico productivo, la cantidad de informes presentados y el último periodo informado. Vamos a darle un clic a uno de los emprendimientos para ver más detalle. Y vemos que tan pronto como le dimos un clic al emprendimiento, en la parte inferior se muestra la información respecto al ERI seleccionado. Y aquí vamos a poder ver 4 grupos de información. En detalles vamos a poder ver todo el detalle del emprendimiento, ¿no? Datos, por ejemplo, a qué concurso pertenecía, a qué núcleo ejecutor, ¿no? Qué tipo de negocio, si está en idea o marcha, los aportes de fuentes de financiamiento, los aportes por componentes, la documentación presentada y finalmente el puntaje de la evaluación. Asimismo, si queremos ver el detalle de los integrantes del grupo de interés, vamos a darle clic en Integrantes del hogar. Y aquí vamos a poder visualizar, ¿no?, quiénes forman parte del grupo de interés, ¿no? Vemos el DNI, los apellidos y los nombres, su situación, si están activos o no, y el cargo que ejercen en ese emprendimiento. Luego vamos a darle clic en Listado de informes. Los informes se mostrarán para aquellos emprendimientos que hayan sido seleccionados en CLAR y se encuentren ya en una etapa posterior. Caso, por ejemplo, un ERI en proceso de implementación, ¿no?, de la asistencia técnica. Ahí vemos en el listado de informes todos los informes registrados por el asistente técnico del ERI y vemos el ID, ¿no?, el estado del informe. Todos los informes deberían estar en estado enviado, tener una fecha de valorización, corresponder a un periodo determinado donde se informa, ¿no?, en ese informe el estado del emprendimiento y la fecha del inicio de la asistencia técnica.
También podemos visualizar el listado de actividades en relación al ERI que se ha seleccionado. Entonces, este listado de actividades se mostrarán aquí todos los asistentes técnicos o todos los responsables que registraron alguna actividad respecto a este emprendimiento. Vamos a darle clic aquí en el nombre del asistente técnico para visualizar el listado de actividades que ha registrado. Le hemos dado un clic y vemos a continuación todo el listado de actividades donde se muestra la fecha de inicio y término programado, qué tipo de actividad, el nombre de la actividad, si fue realizado o no, cuál fue la fecha de inicio y término real realizado para esta actividad, quién fue el tipo de participante, ¿no? Si fue un grupo de interés, que en este caso sí corresponde, ¿no? Y a qué grupo de usuario si se tratara de un GEP, ¿no? Pero en este caso, como son emprendimientos, solo corresponde a grupos de interés. Y el porcentaje de participación de los integrantes del ERI en esta actividad. De esta misma forma, usted podrá visualizar más actividades haciéndole clic en las siguientes páginas. Bien, vamos a darle clic en X para salir de la ventana de emprendimientos. Vamos a consulta de proyectos. Dentro de las otras opciones adicionales para un proyecto, le damos un clic en el botón de acciones. Tenemos también la de tecnologías. Vamos a darle un clic y aquí en esta ventana de tecnologías vamos a poder visualizar, ¿no?, todas las tecnologías ofertadas por el usuario, donde usted podrá completar estos campos de búsqueda para ver las tecnologías ofertadas para un determinado usuario, ¿no?, o por estado del usuario. Entonces, vamos a darle clic en el botón buscar para visualizar esa oferta de todos los usuarios. Y aquí podemos visualizar en esta tabla la lista de la totalidad de los usuarios y qué tecnologías están siendo ofertadas. Y ahí vemos la cantidad de usuarios que están siendo ofertados para esa determinada tecnología. Esta misma tabla van a poderla descargar haciéndole clic en el botón exportar a Excel. Y ahí en la parte inferior vamos a ver ya el archivo descargado. Vamos a darle un clic para abrirlo. Y aquí vamos a poder visualizar de la misma forma como el cuadro que hemos visto. Vamos a ver a la totalidad de los usuarios y qué tecnologías están siendo ofertadas a los mismos. Si el valor en la columna indica de 1 para la tecnología, significa que el usuario sí está ofertado a esa tecnología. Pero si el valor es 0, significa que esta tecnología no está ofertada para el usuario. Vamos a darle un clic en X para salir. Vamos a cerrar la ventana. Vamos a consulta de proyectos y luego le damos un clic al botón de acciones y ahora le daremos un clic en autorizaciones de gasto. Clic. En la ventana de autorizaciones de gasto del proyecto vamos a poder visualizar la lista de las autorizaciones de gasto para ese proyecto, ¿no? Y si queremos ver las demás autorizaciones, bastará con darle clic en las siguientes páginas. En este listado vamos a poder ver el ID de autorización de gasto o número de autorización de gasto, el periodo, el estado de la autorización, la fecha de la solicitud de la autorización, el mes de ejecución, fecha de envío de la autorización de gasto, fecha de aprobación, fecha de envío de la rendición, el importe autorizado para el gasto por el supervisor, el retiro de la cuenta bancaria registrado en el control financiero, la declaración de gasto rendida por la asistente administrativa y la devolución de saldos de la cuenta bancaria registrados en el control financiero. Y finalmente se mostrará un saldo por rendir. Los saldos por rendir en todas las autorizaciones que ya cuenten con una rendición enviada deberá quedar como 0. Dentro de las observaciones vamos a encontrar el informe, por ejemplo, con el que ha aprobado esta autorización el supervisor. Vamos a darle clic en X, en consulta de proyectos. Con esto hemos visto todos los reportes de consulta de proyecto. Conclusiones. Se recomienda contar con el código del expediente o código de proyecto para que la búsqueda sea más precisa. En la opción de datos generales del proyecto podrá visualizar gráficamente la etapa del proyecto. Las flechas de color verde representan la etapa actual o la etapa ya desarrollada y las flechas de color plomo muestran las etapas faltantes o por desarrollar.